Gracias, Keren. Gracias, chicas, por acompañarnos el día de hoy. Indíquenme si ya se ve por ahí mi pantalla. Correcto, muy bien. Pues el tema de hoy es muy interesante y les voy a pedir, yo sé que aquí ahorita pura chica eh, que me quito el sombrero delante de ustedes, que no sé cómo les voy a enseñar el día de hoy. Ustedes son todas aquí unas maestras. El tema es el poder de la escucha. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Porque no es lo mismo. Ya se trabó esto. Para variar. Vamos a ver. Ahí. Oír. Dice la definición que es cuando nosotros percibimos un sonido por medio del oído. Y podemos oír cualquier sonido, sea el claxon de un auto, el sonido del ferrocarril, pero específicamente cuando alguien habla, nosotros podemos oírlo involuntariamente, pero el escuchar es aún más allá del percibir ese sonido. El escuchar es tener activados mis sentidos. Dice, tener activados otros sonidos para entender lo que estamos oyendo. Aquí un poquito de juego de palabras, pero ahorita lo vamos a comprender mejor. Escuchar es tener activados ahí, dice otros sonidos, pero en sí son otros sentidos para entender lo que nosotros estamos oyendo. El escuchar significa pensar en el mensaje para entender de manera clara y completamente. Mantener la mente clara, que no estemos distraídos. El escuchar implica el no estar distraídos. Involucra otros sentidos para ayudarnos a entender las palabras que se dicen. Aquí el escuchar, no sé si a ustedes les ha pasado, chicas, pero a mí sí. Y de hecho mucho durante las sesiones de Café con Fe. Nosotros en una conversación o cuando estamos escuchando a alguien hablar, lo podemos escuchar de una manera involuntaria porque estamos oyendo. Pero el escuchar ya implica el estar yo concentrado en las palabras que está diciendo para yo razonarlas, entenderlas y comprenderlas. Vamos a ver un poquito más de lo que es esas diferencias entre oír y escuchar. Oír, ya dijimos, es percibir esos sonidos a través del oído, pero ya el escuchar es oír esos sonidos, pero prestar la atención de lo que se nos está diciendo. Como ahorita yo no las veo ahí a todas las que están aquí, yo espero que más allá de oírme, me estén escuchando, o sea, me estén prestando esa atención a las palabras. El oír, dijimos, es algo involuntario. Un ejemplo, vamos por ahí, no sé, en el bus, en el avión, en donde vayas que esté gente hablando, tú involuntariamente las estás oyendo, mas no siempre las estamos escuchando. Las escuchamos cuando ya prestamos atención a lo que esa persona está diciendo, o sea, ya a ver cómo qué tan bueno está el chisme, ¿no? Para prestarle atención a las palabras que está diciendo esa persona o esas personas. El escuchar ya es algo voluntario. Cuando ya decido yo el prestar atención a esas palabras, el ponerme ahora sí de una manera clara, no distraerme con otra plática o haciendo otras cosas. Entonces ahí ya es voluntario. Yo decido cuándo escuchar, ya que cuando podemos dejar de escuchar
cuando nosotros queramos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedo dejar de escuchar cuando yo quiero? Ahorita Keren, aquí es la única que yo veo en la pantalla. Keren me está escuchando, me está oyendo porque está percibiendo mi voz. Me está escuchando porque veo que me está prestando. Aparentemente yo puedo ver que aparentemente ella me está escuchando porque hasta se ríe cuando le parece que lo que dije es causa de reírte. Pero yo no sé qué esté pensando Keren. O sea, ella decide en qué momento me deja de escuchar. Les decía aquí, a mí me pasa durante las sesiones, soy honesta, sobre todo cuando al final la conferencista ya va a terminar, porque me desenfoco en lo que está diciendo para yo empezar a pensar qué voy a decir. Entonces de repente sí me pierdo y dije, ay, a ver, ¿qué dijo al último? Y eso es muy común y más en nosotras las mujeres que pretendemos hacer diferentes cosas al mismo tiempo. Aquí también nos sucede mucho mujeres y más sobre todo chicas casadas, ¿verdad? Que nos están hablando el esposo, los hijos, y si nosotros estamos haciendo la comida, pues ya los estamos oyendo, pero no los estamos escuchando y de repente así volteamos y, ¿qué dijiste? ¿De qué me estabas hablando? El oír se pueden realizar varias actividades al mismo tiempo, que es lo que les estoy explicando. Pero el escuchar se mantiene la mente lejos de distracciones. Tengo que estar enfocado, muy atento, concentrado para poder escuchar. El oír es una actividad que realizamos desde que somos niños. Un ejemplo, los bebecitos. Ellos todavía no escuchan, pero tienen la capacidad de oír y reaccionar a esos sonidos. Como cuando les haces así, ya reaccionaron al sonido. O cuando la sonajita, ¿no? O que les empiezas a hablar, ellos reaccionan al sonido, no saben realmente escuchar porque no tienen la comprensión de lo que tú les estás diciendo. Están reaccionando a un sonido. Escuchar es una actividad la cual vamos desarrollando a medida que crecemos. Aquí yo sé que hay psicólogas y conocen un poquito más de este tema. ¿A qué edad los niños ya empiezan a comprender el significado de las palabras? Cuando ellos ya están atentos y empiezan a formar esas frases que de repente te quedan, ay, ¿cómo formó toda esta frase? ¿Cómo supo responder? Bueno, porque ahí ya empezó a escuchar, a concentrarse. Hay, como les decía, aquí pues la mayoría de las veces que nosotros oímos el hablar, la mayoría de las veces o muchas veces, no que todas las veces, muchas veces nosotros solamente oímos, mas no escuchamos, porque no nos concentramos y no prestamos la atención debida a lo que se nos está diciendo. Hay, bueno, yo les quise poner aquí 4 tipos de escucha, 4 tipos o 4 formas de escuchar. La empática es cuando yo escucho para aprender. Como en una escuela o como lo que estamos haciendo hoy aquí en Café con Fe. Ese sería un ejemplo. Yo estoy escuchando de una manera empática para comprender. Y la apreciativa es cuando yo escucho por placer. Como cuando nos juntamos 2 amigas el jueves, Keren y yo aquí en esta su casa,
estábamos teniendo una escucha apreciativa de ambos lados porque estábamos escuchando con placer lo que decía una a la otra. ¿Cierto, Karen? Y el tercer tipo de escucha que yo les puse aquí es la comprensiva. Perdón, es cuando escuchas para aprender algo. El ejemplo que les daba al principio, ahí me revolví un poquito. La comprensiva es cuando tú escuchas para aprender algo, como el día de hoy en las escuelas. La primera, la empática, dijimos que es para comprender. La apreciativa es cuando escuchas por placer al novio, al esposo, a la amiga que te está platicando todo lo que sucedió en los últimos días en su vida y escuchas por placer. Esa es la apreciativa, la comprensiva y la final, la crítica, cuando tú escuchas para formarte una opinión. Esos son los 4 tipos de escucha. Existen más principios, pero aquí hablando o asentando el tema a una manera, a una forma ya de estilo de vida como Dios quiere que nosotros escuchemos. Les voy a mencionar 3 principios de escuchar, pero no solo de escuchar, sino de hacerlo de una manera activa, de una manera efectiva. El primer principio es guardar silencio. Cuando estás en una plática común, en una plática diaria, en una plática ya sean 2 o más personas, lo primero que tienes que hacer es tú guardar silencio y escuchar a la persona o a las personas. De hecho, pues debe de hablar una persona por tiempo, ¿no? Yo vengo de una familia muy habladora. Habladora viene del verbo que hablan mucho. Y de repente todas, porque todas mujeres hablan y hablan a todos al mismo tiempo y el que no habla está así como de cuando están jugando al ping-pong, ¿no? Pues ¿a quién le hago caso? Entonces, tienes que guardar silencio para que la otra persona exprese lo que quiere o tiene que decir. Dice en Proverbios 10:19, el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio refrena su lengua. O sea, dice en otra versión o en otros versículos también dice que cuando tú hablas mucho, de seguro te vas a equivocar. Vienen en Proverbios. El que mucho habla, pues de repente, y me ha pasado, y yo sé que a ti también que estás ahí. Chihuahua, ¿para qué decía esto? O sea, no venía al caso. Entonces tenemos que aprender a guardar silencio para no equivocarnos tanto. O sea, sí nos vamos a equivocar, pero para no equivocarnos tanto, porque dice, el que mucho habla, mucho hierra. O sea, entre más hablas, más te vas a equivocar. Y el que es sabio, refrena su lengua. El que es sabio, sabe guardar silencio. Dice en otro Proverbios, que no lo tengo aquí, en otro versículo de Proverbios, escrito por el hombre más sabio de todos los tiempos, Salomón. Dice en otro versículo que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Qué interesante, ¿no? Este punto de que aún el que es más necio, pero cuando se calla es contado por sabio. ¿Qué quiere decir? Que el guardar silencio es o implica sabiduría. ¿Vamos bien o nos regresamos? El segundo principio que yo les quise poner aquí
Hablar y escuchar a la velocidad adecuada. Este arte o este don lo tienen muy practicado los políticos. No sé si se acuerdan uno de ahí, de México de antiguos tiempos, el señor Carlos Salinas de Gortari. ¿Recuerdan cómo hablaba? De una, bueno, Keren dice que no porque Keren era muy chiquita cuando Carlos Salinas de Gortari, pero yo creo que aquí el resto o las más o menos que son de mi edad han de recordar cómo hablaba este señor político o cómo habla, ya no lo vemos mucho, pero él usaba esta técnica, este principio. Hablaba y escuchaba a una velocidad adecuada, hablaba muy pausadamente, pensaba mucho antes de emitir una frase o una palabra. Antes de saber todo lo que nos iba a hacer, pues a todos nos caía bien y lo teníamos en una estima muy alta, ¿verdad? Ese es otro cuento. En Santiago 1:19 dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Y lentos para enojarse, bueno, ese ya es otro tema. Pero todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar. ¿Qué quiere decir? No solo oír, sino voluntariamente yo tengo que ser rápido para prestarte atención. Eso es lo que me está diciendo Santiago 1:19. Préstale atención rápidamente y calla, espera para que cuando te toque tu turno, tú hables de una manera sabia, sabiendo que vas a responder. Decía que nos ha pasado de que estamos en una plática y todavía no termina de hablar la persona cuando yo ya estoy encima y ya quiero decir la otra parte. Y a veces cuando todavía no termina de hablar la persona, lo que yo ya dije ya no tiene caso, porque a lo mejor ya hizo una corrección o ya dijo lo que yo me empalmando. Entonces, no está haciendo una conversación efectiva o activa. De eso se trata Santiago. Presta atención, rápidamente presta atención y calla. Calla, habla pausadamente, habla de una manera sabia. El tercer principio dice, 2 oídos, una boca. Se dicen, a ver, ¿por qué Dios nos dio 2 oídos y una boca? ¿Acaso será para que escuche más? O sea, hablando de tiempo, y una boca para que hable menos. ¿Tendrá sentido? No sé, pero dice en Proverbios 20:12, Dios ha creado 2 cosas, los oídos para oír, ahí dice oír, ahorita vamos a revisar esto bien, los oídos para oír, o sea, que perciban esos sonidos, y los ojos para ver. Y en Proverbios 18:13 dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Fíjese lo que dice, no me había caído el 20 hasta ahorita. Cuando tú respondes antes de que la otra persona termine todo lo que te tiene que decir, me dice Proverbios 18 que es necio y vergonzoso. Y a veces pena ajena, ¿no? Porque el que está hablando y tú ya te empalmaste a decirle lo que tú quieres expresar con ese ahínco, ya mejor se calla. A veces, ay, pues ya para qué le sigo contando, ¿no? Por eso es muy interesante los tipos de escucha, sobre todo el que debemos de manejar, el empático. ¿Para qué? Para comprender a las personas que tienen necesidad de contarte. Es importante
lo que te están diciendo, te lo están platicando porque es importante. Les comentaba que Keren y yo estuvimos aquí el jueves. Se nos va el tiempo, ¿verdad, Keren? Se nos va el tiempo así como, ay, ya son las 8 y se nos fue así muy rápido el tiempo. ¿Por qué? Porque teníamos ese tipo de escucha, tanto empática como por placer, y se mezclan ahí todas. Y es cuando dices, a ver, si Keren me está contando todo esto que es muy importante para ella, pues yo le tengo que prestar atención para saber luego cómo voy a responderle. O que, imagínate, Keren, que tú terminaras de contarme todo y yo, no, pues está bien, ¿qué quiere decir? Que ni te puse atención, o sea, te oí, pero no te entendí nada, no te comprendí. No hice una escucha afectiva, una escucha activa. Muy bien. Ahora, dijimos que el tema es el poder de la escucha. ¿Cuál es el poder que me da escuchar de una manera efectiva o de una manera activa? Lo podemos decir de las dos formas. ¿Qué gano yo con escuchar a la otra parte? No solo oír, sino escuchar. Escuchar, prestarle atención, concentrarme, no distraerme para poder responderle de una manera sabia. ¿Qué gano yo cuando hago esto? Lo primero es la base de una buena comunicación. Una comunicación es donde uno habla, el otro escucha y luego el otro habla y yo escucho. Hay un ir y venir de esas frases o de esa charla. Entonces, va a ser la base de una buena comunicación si yo sé escuchar, porque voy a entender lo que la otra persona me está diciendo. No se va a prestar a malos entendidos o es que, ¿qué me dijo? Creo que me dijo esto. No, si yo escucho de una manera activa y efectiva, vamos a estar bien comunicados y no se va a prestar a una mala interpretación. Promueve, lo segundo, un sentimiento de ser valorado. ¿Cómo me siento yo? Volvemos a la empatía. ¿Cómo me siento yo si veo que una persona le estoy hablando y de plano no me presta atención? No me voy a sentir valorado. Va a decir, no le interesa lo que yo te estoy diciendo, lo que yo te estoy contando. Pero cuando la persona o nosotros mismos, yo me pongo en el ejemplo, si yo le presto atención a Keren, si yo le presto atención a Gaby, con lo que están diciendo, pues decir, a Ofer le interesa, le importo lo que le estoy platicando y le dan ganas de seguirme platicando. A lo que pasa lo contrario, si no le presto atención, que me esté hablando, ahorita pasa mucho, ojo, alguien te está hablando y estás ahí con el celular, está hablando y tú acá haciendo otras cosas, la persona que te está hablando no se va a sentir valorada. Seamos empáticos, ya sea tu esposo, tus hijos, tu familia, tus vecinos, las personas de trabajo. Cuando alguien se acerque a ti a hablarte, a contarte algo, por mínimo que esto sea o que tú digas, pues a mí qué, ¿verdad? A mí qué me estás platicando eso. Pero cuando una persona te está hablando es porque es importante para esa persona lo que te está diciendo. Entonces, valora el hecho de que te busca o de que te quiere platicar algo. ¿Para qué? Para que luego cuando tú vayas con otro no te vayas a sentir tampoco que no te aprecia, ¿no? Porque no te prestan esa atención. Tercero, fortalece las relaciones. ¿Por qué? Porque conozco más de ti, aprendo más de ti y me dan ganas de seguir platicando contigo.
Si platicamos y ya nunca te busco es porque no me interesó lo que me dijiste, o viceversa. Pero el tener una buena comunicación va a fortalecer nuestra relación. Y 4, potencia el autoaprendizaje. ¿Cómo es esto? El ejemplo que poníamos ahorita, el ejemplo que poníamos del cuarto tipo de escucha, que tú lo estás escuchando para aprender, era el tercero. Potencia el autoaprendizaje. Escuchas para aprender. O en una plática de amigas como la que nosotros tuvimos, aprendemos una de la otra, de nuestras vivencias. Y ahorita antes de iniciar la sesión lo comentaba Keren, ay, es que empecé a vivir algo similar a lo que platicábamos, a lo que yo le compartía a Keren que había aprendido, ahora ella lo aprendió y ahora ya lo está viviendo. Entonces, me ayuda a que yo aprenda cuando escucho efectivamente de otra persona. En mi relación con Dios, ¿cómo aplica la escucha efectiva? ¿Cómo creen ustedes que si yo escucho a Dios de una manera efectiva, no solo lo oigo, sino que lo escucho, ¿cómo va a aplicar esto a mi vida? Tengo 2 versículos para ti que quiero los examinemos y les prestemos mucha atención porque es la palabra de Dios. En Hebreos 3:15 dice, cuando oigan, ahí oigan es, escuché el sonido de la voz, oigan, pero aún no presto atención. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquí va, ¿qué me está diciendo Hebreos? Cuando oigan, ahí todavía no le estoy prestando atención. Dice, cuando oigan su voz, no endurezcan. O sea, cuando yo endurezco el corazón, no estoy escuchando a Dios. No le estoy prestando atención. No me estoy enfocando en lo que Dios me dice. Eso es lo que me está diciendo Hebreos. Dice, cuando oigas su voz, préstale atención. O sea, no endurezcas el corazón. Préstale atención a Dios. Préstale atención a lo que te está diciendo. Pon por obra lo que te está diciendo. Es cuando yo tengo una escucha efectiva con Dios, voy a oír, sí, voy a escuchar, voy a prestar atención, me voy a concentrar en lo que me está diciendo y lo voy a poner por obra. En la relación con Dios, en el Salmo 116, dice, amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. ¿Qué me está diciendo el salmista? El salmista dice, yo amo a Dios, porque él no solo escuchó el sonido, o sea, primero escuchó el sonido de mi voz, pero luego Dios me prestó atención, inclinó su oído hacia mí. O sea, Dios me presta atención. Dios se concentra en mí, en lo que yo le estoy diciendo. Por tanto, le hablaré todos los días. Keren, ese es el proceso, ¿verdad? El que estás viviendo ahorita. ¿Por qué? Porque sabes que Dios tiene una escucha efectiva y activa hacia lo que tú le estás comunicando.
Ahora, Dios espera lo mismo de nosotros cuando yo voy a Él en oración. Yo le hablo, Dios me presta atención. Primero me oye que, a ver, ¿quién está allá abajo haciendo tanto ruido? ¿No? Me lo imagino. ¿Quién está haciéndome tanto ruido? ¿Quién me está haciendo tanto escándalo para que voltee a verle? Entonces, es Keren. Y Dios inclina su oído y ya le prestó atención a Keren. Pero si Keren, ya, Dios, ya me escuchaste. Va, ya me voy. Va a decir Dios, espérame, Keren, pues todavía yo no te digo lo que yo te quiero expresar. Pues, en oración tiene que ser, es de parte de Dios, no nos cabe la menor duda que Dios, dice el salmista, ha inclinado a mis oídos, o sea, me ha prestado atención, se ha concentrado en mi oración, en lo que yo le estoy diciendo. Entonces, termino de expresarle a Dios lo que tengo en mi corazón o le quiero decir, le quiero compartir porque Dios es importante para mí y le quiero expresar esto. Ahora me toca a mí hacer esa escucha efectiva, no endurecer mi corazón e irme, sino esperar, estar atenta y concentrada a qué es lo que me quiere decir el Señor. Y con esto terminamos. Solo se puede decir las cosas a quien es capaz de escucharlas. Por eso tú y yo vamos a Dios, porque tenemos la certeza de que Él es capaz de prestarme atención. Hay quien ha hablado tanto que ha perdido la fuerza de escuchar. Cuando tú hablas mucho ahí en la oración, ya me cansé, ya me voy, ya no escuché. Gracias, gracias, gracias.